Una vez más, las cosas no salieron como estaban planeadas. Una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró músculo y orgullo de representar a este país. Las cosas salieron bastante mal para la oposición. Aún así, se convocó a una reunión de urgencia. Una reunión de urgencia en donde no solamente se han presentado los legisladores morenistas. Claudia Sheinbaum convocó a una reunión de urgencia a la que llegó incluso Carlos Slim y otros empresarios importantes. Es más, hasta llegaron los gobernadores de la oposición. Gobernadores como María Eugenia Campos están en ese lugar reuniéndose con la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que ocurre con Estados Unidos. Mientras que desde Atypical TV y otros tantos que esperaban que le fuera mal a México, pues no les ha quedado más que quedar al borde del llanto. ¿Por qué? No solamente ya se dieron cuenta de que a México no le va a ir mal, a México le está yendo bien, sino que se están quedando sin dinero, sí. Y si se les van los estados que gobiernan al PRI y al PAN, se van a quedar en la ruina absoluta. Así sacó el músculo la presidenta Claudia Sheinbaum al explicar que México es respetado por el gobierno de Estados Unidos y por el mundo entero. Yo creo que hoy es muy importante decir que a México es respetado por Estados Unidos y por el mundo entero. Y esta relación de respeto que hemos logrado construir con el presidente Trump, que tiene que ver con un diálogo franco, de colaboración y de coordinación y de respeto, ha permitido que tengamos hoy una condición preferencial frente a otros países. Hay quien dice, bueno, Canadá también la tiene. Pues es obvio porque estamos dentro del tratado. A nosotros, obviamente, nos corresponde decir lo que hemos hecho como mexicanos y lo que me ha correspondido hacer para poder lograr esta condición. Y también en el sentido de que sigue, continúa, no es que hoy terminó y ya aplaudimos y no. Continuamos porque todavía hay pendientes muy importantes, porque nuestra responsabilidad es el desarrollo económico del país con el sector privado, las distintas instituciones públicas. Así arrancaba la presidenta Claudia Sheinbaum explicando que a México se le respeta. También llamó la atención que al final del día personajes como Marcelo Ebrard agradecieron y reconocieron la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum que está funcionando. México exento de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos. Además, nuestro país tiene un trato preferencial y el reflejo de ello es el anuncio de las tarifas recíprocas de Donald Trump. Y todavía, si le queremos agregar otra cosa, pues podemos ver los datos duros, los números. En materia económica, el peso se sigue fortaleciendo. Sigue mejorando la condición en nuestro país, 19.93 el peso mexicano frente al dólar, algo que no se veía venir, sobre todo para quienes esperaban que a México le fuera mal y esperaban además que llegáramos a los 25 pesos o 35 pesos por dólar, como ya lo vaticinaba Carlos Loret de Mola o Chumel Torres cuando llegó Andrés Manuel a la presidencia. Bueno, pues el peso mexicano arrancó la jornada con ganancias frente al dólar al ubicarse en 19.93 pesos por unidad estadounidense. Esto fue el 3 de abril. Y si a eso le agregamos todavía resultados en materia de seguridad, pues esto explica las lágrimas, la desesperación de personas como Carlos Alarraqui. Fíjense, como ejemplo, cada mes en el estado de Guanajuato, que es el más violento de todo el país, ocurren 300 pérdidas de vida violentas, una media de 10 al día. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se iba a reunir con la gobernadora de Guanajuato para implementar una estrategia que dé resultados. Después de esta reunión, resulta que el martes 1 de abril, por primera vez en 6 años, no ocurrió una sola pérdida de vida violenta en todo el estado de Guanajuato. Esto es una alarma gigantesca para la oposición, porque lo único que les queda es Guanajuato. Chihuahua están a punto de perderlo. En Querétaro vamos viendo cómo les va. Aguascalientes igual. Ni en materia económica ni en materia de seguridad dan una.
También anunció el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que en la Ciudad de México había sido detenido en una operación encabezada por la FGR y Semarnat Leobardo N. alias Leo, quien era requerido por la DEA en Estados Unidos por estar vinculado con el tráfico de sustancias ilícitas para una organización delictiva. Entonces, vamos a ir sumando todo esto para ver cómo se le cae la narrativa a la oposición. Una narrativa en donde, por ejemplo, Adela Micha dice y confirma que Claudia Sheinbaum entregó a México para evitar la furia de Donald Trump. Yo te pregunto, ¿de verdad te parece que Claudia Sheinbaum haya entregado al país? Lo cierto es que el panorama no había sido así de complicado en muchísimos años. Si Trump sigue empecinado en acabar con el TEMEC, nuestro país va a tener que reestructurar pues casi por completo su proyecto económico. De lo contrario, va a haber crisis, va a haber desempleo y sería un enorme golpe para nuestro desarrollo. Yo soy Adela Micha. Lo cierto es que el panorama no había sido así de complicado en muchísimos años. Si Trump sigue crisis y desempleo es lo que estaban esperando. Eso decía Adela Micha, que Claudia Sheinbaum había entregado a México para evitar la furia de Trump, porque de lo contrario nos esperaría una crisis y desempleo. Sin embargo, pues se quedaron con las ganas. Se quedaron con las ganas y estas predicciones no funcionaron. La presidenta Claudia Sheinbaum se los dejó bastante claro. Señaló además que los comentócratas estaban esperando muchos aranceles a México. ¿Por qué? Porque le siguen apostando a la derrota de la 4T, pero más allá que a la derrota de la 4T, le siguen apostando a la derrota del país. Sin embargo, no se les hizo. La presidenta Claudia Sheinbaum, como lo sabe hacer de una manera sutil, muy directa, sí, las dos cosas, sutil porque pues lo hace con medida, pero es de esas cosas que son quedito, pero calan un montón. Les puso un alto, los dejó en ridículo y les dejó claro que se van a tener que seguir quedando con las ganas. Ayer, no voy a decir nombres, ¿no? Pero había algunos muy enojados. Sumamente enojados. Porque lo que ellos quieren es que le vaya mal a México. O sea, apuestan a la derrota del modelo de la Cuarta Transformación. Apuestan. ¿Y cómo apuestan a eso? A desinformar. No solo eso. Queriendo que a México, o sea, ellos hubieran querido que para México hubiera habido más aranceles. Si hoy tuviera una... Entonces estaban enojadísimos de decir, bueno, ¿por qué no le pusieron aranceles a México? Exacto. Porque querían demostrar que nosotros pues no tenemos la conducción del país o que estamos haciendo mal nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, pues no les interesa México, les interesa regresar por sus fueros. Y eso pues primero no va a ocurrir, porque el pueblo de México es muy consciente. Pero segundo, más allá de lo que ellos digan, nosotros estamos trabajando todos los días por el bien del pueblo de México, por el bienestar del pueblo de México. Y lo dijimos varias veces aquí, lo hemos dicho. La integración económica con Estados Unidos es muy grande, porque así se ha construido a lo largo, por lo menos de los últimos 30 años, por lo menos, porque antes también había, aunque de una manera distinta. Entonces, para nosotros mantener el tratado, pues era algo muy importante, porque es mantener el empleo, el esquema de desarrollo que se ha planteado, muy distinto al del anterior periodo, porque primero el tratado actual es más justo y segundo, a nosotros nos interesa que el pueblo de México cada vez viva mejor. Fíjense las grandes diferencias entre lo que estaba esperando la oposición, que le fuera mal a México con el tema de los aranceles, porque no les importa nada más que sus intereses personales. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido siempre actuar con mesura. ¿Para qué?
para cuidar el empleo, para cuidar a la población y siempre dándole prioridad al pueblo de México. Esas son las grandes diferencias que hoy hacen que la oposición esté tan desprestigiada. Esas son las grandes diferencias que hoy hacen y provocan que la oposición siga estando hundida, porque nunca les ha importado a la población mexicana. Siguen pensando en regresar al poder, pero el pueblo ya despertó de tanta corrupción y dudo mucho que se los vayan a permitir. Eso es uno de los mayores problemas que hoy tiene la derecha mexicana. Y si a eso le sumamos que los mayores liderazgos, sus medios de comunicación, los poquitos que les quedan para ser aplaudidores ciegamente del PRI y del PAN, se están desmoronando desde el interior, se pone todavía peor. Bastaría con ver a Carlos Alarraqui y a Javier Lozano pidiendo y rogando, dando patadas de ahogado, porque no tienen patrocinadores. Están desconcertados porque los empresarios no los quieren patrocinar, no quieren patrocinar un programa que se basa en mentir, en insultar, un programa misógino contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Están ofendidos porque los empresarios no los quieren patrocinar. Pero yo me pregunto, ¿qué marca se sentiría honrada de aparecer ahí en grande en el programa de Atypical TV? ¿Qué empresario en este momento estaría contento y orgulloso de patrocinar este programa que se dedica a decir mentiras, a hacer noticias falsas, que se dedica a darle voz únicamente a los opositores que hoy son una minoría? Y verlos de esta manera lloriqueando es una delicia para el pueblo de México. Porque antes estos mismos se llenaban los bolsillos, no tanto con el dinero de los empresarios, que sí lo hacían, sino que se llenaban los bolsillos con el dinero del presupuesto público, con el dinero de las y los mexicanos. Es más, vamos a poner el escenario todavía peor. Parte del dinero que hoy se destina para las pensiones de los adultos mayores, que hoy se destina para las becas a los jóvenes y niños. Parte de ese dinero antes se iba a las manos y a los bolsillos de este tipo de personajes. Por congruencia, échenos la mano. Con lo que puedan, hombre. No hay una cuota mínima, no hay una cuota mensual. No. Con lo que puedan. De veras que todo es bueno. Y les voy a decir algo que es muy triste. Porque hay empresarios, no voy a dar nombres ahorita, pero hay empresarios que en corto nos felicitan, sí, nos echan porras, nos dicen sigan adelante, ¿sí? Pero a la hora de sacar ellos la billetera, la chequera o lo que sea, la transferencia, se hacen pendejos. Yo le voy a decir... ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque... ¿No? Bueno, ahí les va muy rápido como anécdota. Fíjense, primero dicen que los empresarios no los quieren patrocinar porque tienen miedo. Yo te pregunto, y vamos a analizar esta situación juntos, ¿de verdad los empresarios tienen miedo de apoyar a Atypical TV por la presidenta Claudia Sheinbaum? O sea, ¿le tienen miedo a Claudia Sheinbaum los empresarios? ¿O será que los empresarios tienen miedo a ser vinculados con un programa tan desprestigiado como Atypical TV? ¿De verdad tienen miedo los empresarios de patrocinar a Atypical TV o es más bien que les da vergüenza? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es miedo o es vergüenza? Porque fíjense en las anécdotas que platica Carlos Alarraqui. Dice que cuando se los topa de frente, le dicen que muy bien, que excelente trabajo. Pero nada más se van y ya no le contestan las llamadas. Hace 2 años nos invitaron a Guadalajara, ¿te acuerdas, Betty? Sí, claro. Nos hicieron una comida maravillosa, invitaron a todos los empresarios más importantes de Guadalajara. Betty les dio una conferencia y yo les expliqué el apoyo que necesitamos de ellos. Terminó la comida y todos llegaron, seguro cuenten con nosotros, seguro. Fulanito nos da el teléfono y seguro. Ok. Bueno. No pasó nada. No, pero todavía no acabo. Luego nos vamos a Javier y yo a Monterrey hace un mes. Fue una friega, cabrón. No fuimos con todos los empresarios importantes, sino con empresarios bastante importantes, algunos en activo, otros retirados, los hijos ya trabajando. Salimos y es que es lo mismo. Los 15 nos dijeron, cuenten con nosotros.
Ok. Sí, pero sigan adelante. ¿Cómo regresamos? Felices, ¿no? Felices. Y fue una friega de ir y venir. De 30 empresarios. 0. Nadie los quiere apoyar. Nadie los quiere apoyar. Y ahora, ¿qué hace Carlos Alarraqui? Fíjense, después de que Carlos Alarraqui y demás en su programa se han desvivido en denostar a los youtubers, nos han insultado diciendo que somos unos chayoteros, unos pagados, unos maiceados. Bueno, que vivimos de limosnas, nos dicen por los superchats y demás. Ahora, es un placer para mí enseñarles una vez más este video. Ya lo había pedido Carlos Alarraqui como el año pasado, en 2024. Bueno, pues ahora Carlos Alarraqui otra vez, con mucha pena, dice, solicita donativos a su audiencia porque no tiene ni un quinto para la próxima quincena. Me muero de pena, pero ya me di. No tenemos un quinto para la siguiente quincena, esa es la verdad. Yo me negaba a pedirles otra vez su apoyo como hace 2 años y medio, pero me veo en la necesidad de solicitarles su bondad porque ustedes sí nos ayudan, a diferencia de empresarios, ex amigos que no me han, que además de que no me dan la cara, me dan la espalda. No tenemos para la próxima quincena. Gracias a ustedes hace 2 años, ¿se acuerdan? Nos ayudaron y nos salvaron ya 2 quincenas y media, que con eso ya otra vez empezó a llegar un poquito de dinero y la libramos. Me muero de pena. No me gusta pedirles a ustedes nada más que los likes. Pero si nos pueden hacer el favor de ayudarnos para que libremos esta quincena, se los voy a agradecer y todos se los vamos a agradecer de todo corazón. Pues sí. Pide Carlos Alarraqui donativos para que le ayuden a llegar a esta quincena. Carlos Alarraqui, que se ha burlado de los medios de comunicación independientes. Carlos Alarraqui, que se ha ufanado de ser un gran comunicador y publicista, no le alcanzó para conseguir patrocinadores. Carlos Alarraqui, que dice que tiene mucha audiencia en su canal de YouTube, no le alcanza para la quincena. Y cabe resaltar que él mismo ha dicho que no le paga a sus colaboradores ni un quinto, Ni Beatriz Pajés, ni Javier Lozano, ni muchos de los que aparecen, si no es que la mayoría de los que aparecen a cuadro, no reciben ni un solo peso por estar ahí. Pero curiosamente, hace unos meses a Carlos Alarraqui sí le alcanzó el dinero para poder irse de viaje a Europa. No se fue a Europa y hasta se fue a visitar a Felipe Calderón. No andaba presumiendo Carlos Alarraqui que él invitó a Felipe Calderón a desayunar a quién sabe dónde y a pasear a no sé dónde también allá en España. Para eso sí le alcanzó a Carlos Alarraqui, pero para pagarle la quincena a sus trabajadores no le alcanza. A mí me parece que estamos hablando de una pésima administración del señor y un abuso de confianza. Porque encima, como si eso no fuera suficiente, resulta que mandan a la goma a los patrocinadores de su programa. Los insultan porque se van. Este desmadre, en octubre ganó Claudia, en noviembre uno de los clientes entró al poder en octubre, tomó posesión en octubre. En noviembre, un cliente que nos apoyó el año 1 y el año 2, increíblemente, y que trabaja y manejábamos su publicidad, abruptamente nos mandó a la chingada, abruptamente. Sí. Nunca le pude hablar para preguntarle por qué y darle las gracias. Simplemente desapareció. 2 semanas después, un cliente importantísimo de la agencia, que llevamos trabajando 35 años. ¿Sé quién es? Bye. Es lo que te estoy diciendo. Y por el mes antes de Navidad, otro cliente, por diciembre 5-8. ¿Qué hago? Y ahora resulta que todo es culpa de Claudia Sheinbaum. Claro. Dice, desde que llegó Claudia Sheinbaum se nos empezaron a ir los patrocinadores. Y es que en lugar de hacer una autocrítica, en lugar de hacer una retrospectiva de por qué
se les han ido los clientes constantemente en los últimos meses o en los últimos años, pues se ponen a echarle la culpa a la presidenta Claudia Sheinbaum y se ponen a pedir donativos. Si Carlos Alarraqui fuera realmente un publicista tan exitoso como dice, cuando menos le alcanzaría para hacer un análisis de mercado, un estudio de su público, un estudio de mercado que le dé como resultado lo que es evidente y lo que está viendo en los hechos. A ver, hacer un programa basado en insultos, un programa de odio en contra de la 4T y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que además va cargado de bastante misoginia, no funciona en un país en donde esa presidenta tiene un 80% de aprobación. Un programa de ese tipo no funciona en un país en donde la presidenta tiene la aprobación incluso de la gente que votó por el PRI y por el PAN. Ese tipo de programas no funciona en un país con una presidenta que llegó al gobierno con 35 millones de votos. Pero la soberbia o el odio o algo no le deja a Carlos Alarraqui alcanzar a ver esto. Y hoy solamente nos queda claro que las mayores esperanzas de estos personajes es que le fuera mal a México. Y al final del día, ¿qué pasó? Que Donald Trump no es el mejor aliado de la oposición ni de Carlos Alarraqui. Donald Trump está haciendo un buen equipo con Claudia Sheinbaum. Los aranceles no fueron el rescate que Alarraqui y otros tantos estaban esperando. ¿Por qué? Porque la presidenta, a la que le dedican programas enteros de odio, pues siempre tuvo la razón, lo hizo muy bien. A México le va a ir mejor que al resto de los países con respecto a los aranceles, particularmente mejor que a los países asiáticos. La relocalización de empresas hacia México está más viva que nunca. Y la oposición quedó en ridículo y quedaron como payasos. Fíjense, incluso hay empresas automotrices alemanas que están dispuestas a exportar dentro del TEMEC, lo que significa mayor contenido de origen y que la mayor producción sea en México, Estados Unidos o Canadá. Y esto es lo que más le duele a Carlos Alarraqui, que dice que no lo quieren patrocinar ya por culpa de Claudia Sheinbaum. A ver, los empresarios no lo quieren patrocinar porque no solamente les da vergüenza, sino que es un símbolo de desprestigio estar vinculados a un proyecto como el de Carlos Alarraqui, que le aplaudió a Xóchitl Gálvez hasta el cansancio, que presumió encuestas que eran falsas diciendo que Xóchitl Gálvez iba a ganar, a un programa que le abre la voz y el espacio a Pedro Ferriz con su algoritmo y diciendo que López Obrador está en Cuba y que hay manifestaciones gigantescas en Estados Unidos en contra de AMLO, y bueno, eso nunca lo hemos visto. Y mientras tanto, todos esos empresarios que no se quieren reunir con Carlos Alarraqui, que no lo quieren patrocinar, e incluso gobernadores de oposición que lo han patrocinado en algún momento, ¿saben dónde están en este momento? Están reunidos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Anunció la presidenta una reunión en el Museo de Antropología para presentar el plan de fortalecimiento de la economía nacional. Por otro lado, es importante que sepan que hoy a las 12 del día convocamos a una reunión amplia donde van a estar gobernadores, legisladores y legisladoras, empresarios, representantes de trabajadores, de sindicatos y representantes de pueblos originarios, una reunión representativa, amplia. El objetivo de esta reunión, pues obviamente, si había algo más para México, pues también teníamos algunas otras planteamientos, pero yo he estado diciendo que nosotros tenemos un plan. Entonces, el plan de fortalecimiento de la economía nacional y el bienestar del pueblo de México es un plan que venimos desarrollando y tiene que ver con el Plan México. Bueno, pues así las cosas, y es que justamente llegaron a la reunión con Claudia Sheinbaum muchos legisladores. Los legisladores de Morena llegaron al Museo Nacional de Antropología e Historia, donde Claudia Sheinbaum los convocó para anunciar las medidas ante los aranceles impuestos por Donald Trump. Pero no solamente llegó Ricardo Monreal y los legisladores, vean nada más. Llegó Carlos Slim Domit y Arturo Elías Ayub, asistiendo al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los empresarios no se quieren reunir ni vincular con Carlos Alarraqui, no se quieren reunir ni vincular con la oposición. Se quieren reunir y vincular
con un gobierno que tiene aprobación y con un gobierno que está dando resultados en materia económica, en relaciones internacionales, en materia de seguridad. Los empresarios se quieren reunir con Claudia Sheinbaum, no patrocinar a Carlos Alarraqui. ¿Cómo vieron el anuncio de Donald Trump? Unas palabras previas al evento. Arturo, ¿qué esperas de esta reunión? Pues mejor les cuento saliendo a ver qué. Además, también estuvo presente, fíjense nada más quién, en esta reunión convocada por Claudia Sheinbaum estuvo también Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, asegurando que el sector que representa es sólido ante los aranceles y señala que todas las empresas que aún no exportan conforme al TEMEC se van a poner al corriente. ¿Por qué? Ojo a este dato que es importantísimo y del cual la de oposición no quiere que se entere el pueblo de México porque se quieren aprovechar. Resulta que Donald Trump presenta esta iniciativa o este anuncio de que va a haber aranceles y que México no se van a aplicar los aranceles para lo que esté dentro del TEMEC. Lo que quede fuera del TEMEC, eso va a tener aranceles. Bueno, pues salieron a decir que es que la mayor parte de la economía no estaba dentro del TEMEC y que se iba a perder mucho dinero. Bueno, lo que pasa en realidad es que hay muchas empresas que por no hacer todos los trámites para entrar al tratado, decidieron pagar un 2.5%, que más o menos que era lo que pagaban de impuestos, para no meterse en los líos de hacer todo el papeleo. Pero ahora ese impuesto que estaban pagando ya no es de un 2.5%, va a ser de un 25%, lo que va a obligar a todas estas empresas a meterse al TEMEC, quedando fuera solamente un 10% más o menos de la economía mexicana, con unos aranceles del 25% y el resto se va a mantener perfectamente bien. Esto es lo que declaró el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Presidenta, y muy atentos a los próximos meses, que creo que habrá que varias negociaciones que tenemos que terminar. ¿El sector automotriz está en plan en El sector automotriz es un sector fuerte en México, consolidado, con cadenas productivas muy estrechadas, muy entrelazadas, y por eso es que ha habido ahí una tensión, digamos, para los que cumplen con el tratado. Tenemos que trabajar no solo por eso, sino por toda la industria automotriz. ¿En cuánto tiempo consideran que aquellas empresas que no exportan en el marco del TEMEC puedan alinearse a estos parámetros? Depende, cada empresa tiene de diferentes maneras, pero estamos en eso. Justamente la Secretaría de Economía estuvimos ayer con ellos y va a haber un plan para trabajar. Entonces, yo creo que en los próximos días tendremos más noticias. ¿Hay margen todavía de negociación? Sí, hay margen. Hay margen, el diálogo está abierto y continúa. ¿Cuántas empresas? Hasta los empresarios están optimistas. Antonio Martínez Dagnino, también jefe del Servicio de Administración Tributaria, aseguró que el crecimiento de la recaudación tributaria en el primer bimestre del año también es un reflejo de la actividad económica de México y afirma que no existe el terrorismo fiscal en estos momentos. Y todavía más sorprendente y todavía más preocupante para Carlos Alarraqui y para la oposición, hasta la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se presentó ante el llamado de la presidenta de la República para decir que se están haciendo bien las cosas. Aranceles ayer anunciados y de esta convocatoria de la presidenta Sheinbaum. Bueno, pues literalmente nos salvó el TEMEC, nos salvó la apertura de mercados y la liberalización de la economía que se hizo desde hace muchos años en este país. Gobernador, en su estado hay un gran porcentaje de industria relacionada directamente con Estados Unidos. Sí, el principal exportador en el país. ¿Qué impacto tiene para su estado? Mucho estamos trabajando en lo que podemos nosotros como estado, en las condiciones internas, en la infraestructura, en la gestión de autosuficiencia energética, de agua, de condiciones jurídicas, de condiciones laborables, para seguir llamándole a la inversión. Respecto al sector automotriz. Bueno, pues respecto al sector automotriz hay que definir muy bien pues cuánto nos toca de los aranceles de acuerdo a lo que provenga de otros países, y dos, bueno, pues esto nos obliga de una manera pues muy rápida a armar las cadenas de valor de los productos automotrices y volver al consumo y a la producción local. Y por último, el sector empresarial en su estado, ¿también está viendo esto de una manera positiva?
No, bueno, están muy preocupados, obviamente. Están muy preocupados, dice María Eugenia Campos. Bueno, pues así como dicen, cuando no puedes con el enemigo, únetele. María Eugenia Campos, al igual que muchos gobernadores de oposición, cuando se ven en problemas, corren con la presidenta Claudia Sheinbaum, corren con el gobierno federal. ¿Por qué? Porque saben que necesitan la aprobación de la presidenta y el plan y el proyecto de una presidenta que está haciendo las cosas bien. Pero, para sorpresa de nadie, personajes como Ricardo Anaya ya tenían la respuesta y la solución. Ricardo Anaya quería proponerle al gobierno de México, y perdón que me ría, cómo salvar a la industria automotriz. Ricardo Anaya tenía todo planeado. Entonces, literalmente nos está lloviendo sobre mojado. Nos agarró en el peor momento posible esta imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Nuestra crítica es que, como lo habíamos dicho, fracasó la estrategia del gobierno de México y no había nada que celebrar. O sea, ¿en qué cabeza cabe que el gobierno mexicano organizó un festejo en el Zócalo, supuestamente porque ya habían logrado detener los aranceles de Estados Unidos, cuando hoy se confirma el 25% de aranceles a todas las exportaciones de automóviles y de autopartes? Y esto es particularmente grave para la economía mexicana, porque acuérdense que solo ese sector de la economía, automóviles y autopartes, representa más del 30% de todas nuestras exportaciones. Y es que se le olvida a Ricardo Anaya que no es lo mismo negociar aranceles que moches. No es lo mismo negociar aranceles que aprobar reformas con base a sobornos, como estaba acostumbrado Ricardo Anaya. Este señorito quería gobernar el país. Imagínense ustedes, Ricardo Anaya intentó gobernar en 2018, quería hacerlo ahora en 2024 y seguramente pretende volver a postularse en 2030. Dice que ahora tiene las soluciones para todos los males del país. Su gran problema es que el sector automotriz y el sector empresarial confía en la presidenta Claudia Sheinbaum, no en Acción Nacional. Las industrias confían en el plan y la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, no en el plan y la estrategia de los moches de Ricardo Anaya y de Acción Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado, con peras y manzanas, por si Ricardo Anaya no lo entendió, que se ha conseguido un trato preferencial de Estados Unidos a México. En el caso de la producción de automóviles, solamente se tendrán arancel a los componentes no producidos en Estados Unidos, no a todos los automóviles completos. Vamos a escuchar, porque Ricardo Anaya como que no lo entiende. En el caso de los vehículos, hasta ahora, repito, hasta ahora, porque todavía hay diálogo, los vehículos que se exporten de México a Canadá tendrán de México a Estados Unidos tendrán 25% de arancel, con excepción de la parte que sea fabricada en Estados Unidos, hasta ahora. Y en el caso de las autopartes, ahí está, a los importadores de automóviles bajo el acuerdo Estados Unidos, México, Canadá, se les dará la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Eso significaría que tendría un arancel el contenido mexicano, pero nosotros creemos que todavía podemos conseguir una mejor condición respecto a esto por la integración que tenemos. Ahora, las piezas de automóviles que cumplan con el TEMEC permanecerán libres de aranceles. Esto es muy importante. Hasta ahora todas las autopartes que entran por TEMEC están libres de aranceles. Hasta ahora, todas las autopartes. Que le avisen a Ricardo Anaya porque no lo ha entendido, o tiene ganas de ser protagonista, de llamar la atención y de hacerse notar. Ricardo Anaya o no lo ha entendido o se está aprovechando como buen carroñero de la oposición para toda esta situación. ¿Por qué? Porque hoy nos queda claro que Claudia Sheinbaum tiene un poder de convocatoria impresionante. Tiene un respaldo, ya no solamente un respaldo popular gigantesco, sino que la presidenta Claudia Sheinbaum hoy tiene un respaldo también por parte del sector empresarial. Es más, hasta el gobierno de Estados Unidos está respaldando la estrategia en materia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy están reunida con ella legisladores, empresarios e incluso gobernadores de oposición para escuchar el mensaje, el plan y la estrategia de Claudia Sheinbaum.
Y es que en cuanto la presidenta de México hace un llamado a reunirse, una convocatoria, todos asisten, hasta los gobernadores de la oposición. Y mientras tanto, Carlos Alarraqui se queda sentadito en el comedor de su casa con sus amigos, haciendo berrinches y despotricando y sacando todo su odio y su furia en contra de un gobierno que destruyó a México, pero únicamente destruyó al México pintado color de rosa que tenía Carlos Alarraqui y sus amigos. Al México que se basaba en el favoritismo, en la corrupción y los contratos mafiosos a publicistas como Carlos Alarraqui y otros tantos. Esa es la realidad que no quieren que se vea. Esa es la realidad que hoy la oposición pretende ocultar. Esa es la realidad que a la derecha mexicana pues no le está gustando, nos queda bastante claro. Por eso la reunión de urgencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para demostrarle al pueblo de México que hay un plan, que hay una estrategia, que no se está trabajando así a la y se va, y que se está viendo muy importante por el bien del pueblo de México. Mientras que Carlos Alarraqui lloriquea por donativos porque está en la ruina total y absoluta. Hoy la presidenta, considerada como una de las mujeres más poderosas del mundo, se preparan para anunciar lo que es el Plan México, para platicar con las y los empresarios, y la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que hay una confianza absoluta en el porvenir. El Plan México es el camino que estoy segura nos llevará a un México con más empleo bien remunerado, con menor pobreza y desigualdad, con mayor inversión y producción, con más innovación. El Plan México es el camino que estoy segura nos llevará a un México con más empleo bien remunerado, con menor pobreza y desigualdad, con mayor inversión y producción, con más innovación. El Plan México es el camino que estoy segura nos llevará a un México con más empleo. Fíjense bien, buscando más empleo y mejores condiciones para las y los mexicanos es lo que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum. Una serie de políticas que van a acelerar además el desarrollo de nuestro país. Y qué gran diferencia a lo que desearía la oposición. Y es que antes de seguir escuchando el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum y después de haber visto también las ocurrencias, por ejemplo, de Ricardo Anaya, yo te pregunto con mucha curiosidad, si hoy tuvieras que volver a decidir por quién votar, y si el panorama fuera distinto, si no hubieran puesto a alguien como Xóchitl Gálvez con Claudia Sheinbaum, si tú hoy tuvieras que elegir por quién votar, por Claudia Sheinbaum o por Ricardo Anaya, ¿a quién hubieras elegido? Después de lo de los aranceles, después de lo de Donald Trump, después de todo lo que ha pasado, ¿volverías a elegir a Claudia Sheinbaum? ¿O preferirías a un Ricardo Anaya al frente? A todas las mexicanas y mexicanos, tengan la certeza, como lo hemos hecho hasta ahora, que haré todo lo que esté en mi mente, mi corazón y mis manos para estar a la altura del pueblo de México. Tenemos valores en nuestro país: honestidad, autoridad moral y la convicción de que como México no hay dos, y juntos y juntas haremos el mejor México posible. Tenemos lo principal: mucho pueblo. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Pues así el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, llenando de optimismo a los empresarios, a los legisladores. Además prometió que mantendrá el aumento al salario mínimo. Anunció que se renovará permanentemente el paquete contra la inflación y la carestía. Además, se va a mantener el aumento al salario mínimo hasta alcanzar las 2.5 canastas básicas. Y resaltó que pese a las amenazas externas, la economía en México está fortalecida, y todo esto deja en ridículo a la oposición. Todo esto deja en ridículo
a la derecha mexicana, a Carlos Alarraqui y a otros tantos. Todo esto evidencia una vez más porque están en la ruina. Y Claudia Sheinbaum, pues en la cima, ¿no? Hay que decirlo, las cosas como son. Porque si hoy la gente tuviera que elegir, de nuevo, por quién votar, si se pudiera cambiar la historia, la gente volvería a votar por Claudia Sheinbaum. Incluso estoy segura que muchos de los que votaron por Xóchitl Gálvez estarían votando por Claudia Sheinbaum al día de hoy. Muchísimas gracias, Trolito, gracias también a Jorge Moncayo, mis moderadores, Ángel, también por estar aquí desde hace un buen rato. A todos ustedes que van dejando sus comentarios, como siempre los estoy leyendo: Javier Obregón, Juan Martínez, Abraham Trujillo, José María Alvízar, Norma Ruiz, Lucia, Armando Fuentes, Domingo Hernández, Antonieta Romero, Alejandra, El Tío, Rufina, Félix, Alfonso, Carmelita, Rosa María, Ignacio Rueda. Bueno, a todos los estoy leyendo también en Facebook, a Emma, a Vela, a Pedro Galván, Javier Zamora, Ángel Rodríguez, Ricardo Telles, Angélica Castillo, a todos los estoy leyendo, Lupita Lisi, mi Ángel que también está acá en Facebook, Juan Manuel Ramírez, Carlos López, Gerardo Cid, noticiosos. Un abrazo gigantesco con mucho cariño, denle like, compartan y suscríbanse para que sigamos llegando a más personas. Yo soy Yasira Handal y en un rato nos vemos con más información. Bye bye.